Gerardo? ¿Todavía sigue ahí, Gerardo? Ya hasta lo dormí. ¿Sí me escucha? Se me fue el internet. Uy, Pero olvídelo, ya todo lo que le dije ya ni se escuchó. Gracias. pero sí escuché todo del sistema de tierras. Nada Bueno, más fue lo último. sí, lo último, Sí, ¿no? gracias, profesora. Bueno, entonces sí, efectivamente es un área muy importante. Esto es una fracción de todo lo que se tiene, ¿no? En su área de formación como ingenieros, pero sí es importante que lo consideren. Y sí, eso se supone, porque incluso cuando nos toca, cuando son proyectos terminales, entran algunos profesores, por ejemplo, los que dan equipo eléctrico, ¿no? Y les empiezan a cuestionar precisamente todos estos detalles. Y se acuerdan que vieron estos códigos que no sé qué tanto, no sé qué. Y yo dije, mira, este señor sí da bien equipo eléctrico, ¿no? Porque luego les pregunto a algunos compañeros y ustedes dicen, pues no nos dan clase, ¿no? Entonces no sé realmente cómo les ha ido en estas asignaturas. Creo que ese equipo eléctrico ya pasó, ¿no? ¿Fue en cuarto? Yo no me acuerdo. ¿Quinto? ¿Quinto? Está cuarto. Y también tuvieron laboratorio, ¿no? De equipo eléctrico. Entonces, pues vieron muchas cosas, yo me imagino. Sin comentarios. Bueno, ¿saben qué podrían hacer? Bueno, es que ahí ya sería cuestión para cuando hagan un proyecto así. El punto es cuando empiecen a trabajar un levantamiento desde el punto de vista técnico, desde ahí, ¿no? Ver qué tiene la instalación, ver los códigos, por ejemplo, de aislamiento de los mismos cables, ¿no? Hay algunos que igual por economía, porque siempre la parte económica luego no se lleva bien con la parte técnica, ¿no? Ni incluso la parte política. Pues es que este tipo de cable o alambre ya no es, incluso van actualizándose las normas, ¿no? Entonces, sí es importante. Eso pasa en la parte industrial. Ahora imagínense, por eso les vuelvo a decir, en las casas, ¿no? Y más ahorita que luego venden las casas y ya que tienen un montón de tiempo y uno confía, ¿no? Y dice, pues yo nada más la remodelo, ábrale por acá, ábrale por allá. Pero son muy pocos a veces, porque también efectivamente luego no tenemos ese presupuesto disponible, ¿no? O considerado. Que ven la parte eléctrica, pero es muy importante, porque si no a la larga, pues también crea problemas, si no a lo mejor graves, pues va a haber algunas fugas, algunas fallas. Y eso en el recibo de luz se refleja. Entonces, efectivamente, al menos si verifiquen su instalación eléctrica, desconecten todo, o sea, todo. Apaguen sus focos, sus luces, desconecten todo, de los enchufes, ¿sí? Y entonces revisen su medidor y se debe de parar, porque no está midiendo nada, no hay ningún consumo. Y si aunque dejen, incluso el cargador, ¿qué tienen que desconectar? La lavadora que no utilizan y está conectada, el módem, el cargador del celular, todo, o sea, desconecten todo. Y eso va a ayudar a que ustedes al menos puedan de manera indirecta verificar que al menos no tienen problemas en sus mangueras, en sus tubos donde pasan los conductores, ¿no? Incluso si a lo mejor no es eso porque habrá ya que revisar, a lo mejor también el aislamiento entre conductores se encuentra en buen estado, ¿no? Eso ya si su casa ya tiene pues arriba de unos 30 años, ¿no? Entonces, o más de 30 años, o incluso donde a veces rentan, ¿no? Que luego dicen, es que me llegó muy caro el recibo de luz, ¿qué pasó? Entonces, a veces hay fugas, ¿no? Entonces, no se debe de mover nada. Y si se mueve o empieza ahí, entonces hay algo ahí, entonces hay que revisar, ¿sí? Incluso comentaban en algunos lugares, algunas delegaciones, que si CFE realmente
viene, hace su prueba y si detecta que hay algún anomalía en su instalación, no sé hasta dónde llegue la parte de asesoramiento. Obviamente a lo mejor todo lo va a pagar el usuario o no lo sé, habrá que investigar ahí, pero sí les ayuda a detectar esa parte, porque también él entra mucho en la parte de ahorro de energía, ¿no? Entonces en el famoso FIDE, incluso cuando empezó esto del cambio de refrigeradores, de cambio de lavadoras, en algunos lugares CFE tenían programas y les estaba, él también hacía el cambio de los refrigeradores y las lavadoras. Pues se supone que por algo energéticamente más económico para los usuarios o para los clientes. O sea, habrá que investigar ahí en los programas del FIDE, o en el mismo CFE, o igual ahí en el teléfono, de cuando uno se queja de que no hay luz, qué servicios ofrece CFE en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso es lo que podría yo comentarles, ¿no? Entonces, no estaría de más checar su instalación. Claro que si su casa está, bueno, aún así uno nunca sabe, ¿no? Porque luego el albañil hace de todo y luego eléctricamente no es muy bueno, pero ya al menos prende la luz y luego se dan cuenta que hay algún detalle, ¿no? Entonces, mejor revisen su instalación. Vamos a continuar con esto. Entonces, estábamos viendo lo que es el método de desplazamiento por el hilo del neutro, de la figura número 11. Teníamos este circuito completo, viéndolo de frente, del lado izquierdo tenemos los datos de la fuente y entre fuente y carga teníamos el modelo de la línea de transmisión. Y les comentaba que todo el análisis se trabajaba por ramas o por lazos, no por mallas, con el objeto de que trabajáramos con trayectorias cerradas sin usar lo que es método de mallas. Esta es otra técnica, ¿sí? Llegar realmente a un planteamiento, ¿sí? Para poder realmente utilizar esto del método de desplazamiento del neutro. ¿Y por qué se llama desplazamiento del neutro? Bueno, les comentaba la clase pasada, bueno, partiendo ya del circuito equivalente, si nosotros ahora, a partir de un sistema desbalanceado por las cargas, y si comparamos el diagrama fasorial de la fuente con el diagrama fasorial de la carga como tal, que aquí lo tenemos, ¿sí? Bueno, del lado fuente, pues sigue siendo las tensiones entre ellas, tanto de fase como de línea, ¿sí? Simétricas balanceadas, ¿sí? Pero desde el punto de vista de carga, y si nosotros, por ejemplo, se hace la coincidencia del plano complejo entre lo que es la carga y la fuente, pues va a haber un desplazamiento entre el neutro de la fuente con el neutro de la carga, ¿sí? Aquí hay hagan de cuenta que ustedes trazan su diagrama fasorial de fuente, pero también ahí, ¿sí? Trazan el neutro que ustedes obtuvieron como resultante del sistema que tienen conectado. Entonces va a tener como consecuencia un fasor, ¿sí? Ese fasor de tensión del neutro va a tener un valor de tensión y un ángulo, ¿no? ¿Ok? Lo proyectan, de tal manera de que entonces sobre esa dirección de su fasor de tensión del neutro, vuelven otra vez en donde terminan, nada más obviamente lo proyectan, nada más aquí lo vamos a separar para que se pueda observar. En ese punto donde está indicando ese fasor de tensión del neutro, vuelven a trazar su plano complejo. Y sobre ese plano complejo que han trazado, trazan sus tensiones de fase, que son las caídas de tensión en terminales de la carga, y trazan sus tensiones de línea, ¿sí? Que se encuentran, ¿sí? En la carga, ¿no? Porque finalmente, si es una estrella, tiene tensiones de fase y tensiones de línea. Entonces, ahí se observa entonces cómo se está, ¿sí? Desplazando el neutro lado carga debido o como consecuencia de
que las cargas que se encuentran conectadas en el sistema pues son desbalanceadas. Ok, entonces tomando en cuenta esta situación, lo que se hace aquí es primeramente por lazo se sacan unas impedancias equivalentes, ZA1, ZB1, ZC1. A estas impedancias equivalentes vamos a considerarlas en función de admitancias, como ZA1, perdón, como YA1, YB1 y YC1, ¿no? Que finalmente es la inversa de la impedancia. Y a veces es un poco más fácil en ese aspecto, porque es un solo término. Si nosotros al final de cuentas observamos ahí la admitancia, es un solo término, ¿sí? Y se va generalizando. ¿Por qué? Porque apenas ahorita se está iniciando con esto de los análisis de circuitos, con la fuente, con el modelo de la línea de transmisión, con lo de la carga. Y a veces la carga la tenemos como impedancia o la tenemos con las características de dato de placa de lo que se encuentra conectado ahí. Y aún así sigue siendo pequeño, sigue siendo local, ¿no? Específicamente de ese lugar, ¿sí? En sistemas eléctricos de potencia se ve un poco más general. Se ven realmente por zonas, por ejemplo. Por zona, no sé, a lo mejor una zona pequeña. Pues una zona pequeña podría ser su misma colonia, ¿no? Una zona pequeña. ¿Qué hay en su colonia? No hay una manzana, hay varias manzanas donde en cada manzana hay varias casas que tienen diferentes tipos de instalación eléctrica, diferentes valores de potencia según la carga que tiene esa casa. Ahora, a lo mejor si viven cerca de una zona industrial, si viven cerca, ahorita ya hay mucha población, entonces a veces hay más frecuente, ¿no? Cerca a veces una gasolinera por ahí, un hospital por ahí, un centro de entretenimiento, una plaza comercial, incluso hay plazas comerciales donde adentro de las plazas hay departamentos. Entonces, y finalmente están en una colonia X. Entonces, imagínense toda ese sistemita eléctrico que tienen, ajá, pues no tan detallado, porque a veces demasiado detalle como que luego hasta no tiene caso. Por ejemplo, cómo obtener el valor de la resistencia de cierto elemento, pero sí le dan las características de datos de placa, ¿no? Y generalmente, y ahorita más que están metiendo transformadores, ahí ocupan mucho lo que son las impedancias, ¿sí? O incluso las admitancias o las reactancias, las famosas reactancias, a veces se los dan en reactancias, ¿no? Entonces, ocupan mucho ya esos conceptos, no tanto como empezaron ustedes en circuitos 1, en circuitos 2, de que la resistencia es de 5 ohms, el inductor es de tanto, el capacitor es de tanto, o la reactancia es de tanto. No, se los dan desde otro punto de vista, porque al final de cuentas, el dárselo en reactancias, en dárselo en admitancias, en dárselo en impedancias, o darles el valor de la potencia activa o aparente, o el factor de potencia, pues eso aplica a que ustedes pueden abordarlos desde un punto de vista un poco más general, con las expresiones de potencia. Puede ser potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, incluso hasta las expresiones de potencia compleja, ¿no? Como hemos visto, a partir de ahí se aborda el ejercicio y entonces se saca pues hasta el valor de la resistencia, ¿no? Ahorita hemos estado ocupando el Multisim como es programa de simulador, pero pues hay, por ejemplo, programas para simular sistemas eléctricos de potencia. Tendríamos que ver un sistema eléctrico de potencia como tal, pero entonces tendríamos que terminar todo lo que pues se tiene destinado para esta asignatura, y ya que después vean fallas, o más bien teoría de cortocircuito y sistemas en por unidad y componentes simétricas, es entonces el momento para empezar a abordar los temas de sistemas eléctricos de potencia, para que entonces, acorde a ese tipo de asignaturas, se pueda realmente trabajar pues algunos otros simuladores referentes a sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Entonces,
desde ese punto de vista se podría ver. Entonces, esta asignatura como que es un intermedio, ¿no? Uno puede decir, pues algunas cosas lo vemos en conversión. En conversión que ven transformadores y ven máquinas de inducción, porque al final de cuentas los transformadores son máquinas de inducción, pero estáticas, y las máquinas de inducción, como los motores, jaula de ardilla, rotor de vanado, pues también son máquinas de inducción, pero son rotatorias. Entonces ahí ven, se supone que todo lo que compete a pura máquina de inducción, pura máquina de inducción. Entonces, espero si les dé tiempo que vean máquinas de inducción, porque creo que lo que más ven allí son transformadores por el mismo desarrollo de los temas. No les alcanza el tiempo de ver transformadores y máquinas de inducción. Y luego la máquina de inducción tienen que verla modo motor y modo generador. Entonces, como que sí se proyecte demasiado. Incluso se le ha dicho a conversión que haga otra asignatura porque esa con pura conversión 3 no les alcanza el tiempo, y finalmente ustedes otra vez se quedan incompletos, y cuando ya le hacen sus temas de investigación, les pide uno, bueno, pues vamos a trabajar con máquina de instrucción, no, pues no las vimos, ok. Vamos a trabajar con transformadores, no, pues es que tampoco no vimos completo esos puntos, ok, perfecto. O sí los vimos, pero otro contexto diferente, ¿no? Entonces son como que puntos medulares de su carrera que se deben de, al menos de acotar, al básico, pero de buena forma para que ustedes puedan entender lo que se tiene, ¿no? Okay. Pero bueno, a pesar de eso, pues se trata de abordar los temas, a veces lo tienen que abordar ya ustedes por su cuenta, para que lo puedan entender, porque pues no pueden ir nada más así diciendo, pues no lo vimos, y no lo vimos, y no lo vimos. Entonces, lo vean o no lo vean, lo tienen que entender. Entonces, sí es importante que revisen la literatura. Ok, entonces, a partir de aquí empezamos a trabajar con el concepto de admitancias, ¿sí? Y si lo trabajamos por cada fase, ¿sí? En este caso, a partir de las trayectorias cerradas que se están trabajando, ¿sí? En este caso, entre fuente y carga, pasando por la línea de transmisión, pues primeramente establecemos para cada una de las fases, de fase a neutro, nuestras leyes de Kirchhoff de tensiones. Tenemos de la fase VAN, va a ser VAN como fuente de alimentación de esa fase, menos la caída de tensión que tenemos en el hilo del neutro, perdón, menos la caída de tensión que tenemos en la impedancia equivalente, que se formó con la Z de la línea y la Z de carga conectada, y menos lo que tenemos de caída de tensión en el hilo del neutro. Y como es un sistema en estrella, es un sistema en estrella de 4 hilos, ¿sí? Siempre tenemos como retorno para cada fase el hilo del neutro. Entonces es AN, BN, CN, ¿sale? Entonces siempre tenemos ahí que como punto, incluso por trayectoria cerrada, la caída de tensión del hilo del neutro y la caída de tensión de la carga, ¿sí? Entonces, eso es lo que le estamos quitando, según nuestra ley de tensiones de Kirchhoff, a nuestra tensión de fase conectada. Y todas, como están de un solo lado, se igualan con 0. Ok. Ahora, por otro lado, es esas caídas de tensión que tenemos en ZA equivalente 1, en ZB equivalente 1, en ZC equivalente 1, las podemos también representar por ley de Ohm. Esa ley de Ohm permite observar que podemos tenerla en función de las corrientes de línea, y A, y B, y C. Estas expresiones de ley de Ohm, bien las podemos sustituir en las leyes de Kirchhoff que teníamos hace rato, de cada una de las fases, ¿sale? Y entonces las expresiones de leyes de Kirchhoff en función de la ley de Ohm en la caída de tensión de la impedancia nos queda de esta forma. A partir de estas ecuaciones, donde ya esa caída de tensión nos deja ver que hay una corriente de línea, podemos entonces despejar las corrientes en cada una de las líneas, y A, y B, y C. Y nos queda entonces de esta forma,
¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, sí, nuevamente, si aquí toman, por ejemplo, en el primero, VAN, menos VNN, es igual, está restando, la I por Z va a pasar sumando, que sería esto es lo que tenemos, pasa sumando, pero ahí finalmente ese producto de I por Z, la Z la pasan dividiendo. Entonces, nuevamente la expresión queda así. Entonces, aquí tenemos esa expresión de que la corriente es igual a V entre Z. Esta tensión está en función de una diferencia de potencial mayor menos potencial menor, todas tomando en cuenta que es el hilo del neutro. Y aquí tenemos la expresión de V sobre Z, pero V sobre Z también la podemos representar, la corriente finalmente, que es V sobre Z, ¿sí? Bien la podemos nosotros representar de la siguiente forma. Podemos tener que sea V multiplicado por 1 sobre Z, ¿no? Que es ahí lo que tenemos. Y 1 sobre Z viene siendo la admitancia. La inversa de la impedancia es la admitancia desde el punto de vista general. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, V por I, ¿no? En cada uno de las corrientes del línea. Entonces, sería la admitancia por esa tensión o por esa caída de tensión. Y esa caída de tensión o esa diferencia de potencial para cada una de las fases va a estar en función de la tensión de fase menos, ¿sí? La caída de tensión en el hilo del neutro. ¿Ok? Entonces, después, ya que tenemos este punto de nuestra ecuación en función de admitancias, multiplicamos la admitancia por cada una de esos potenciales. La admitancia, por ejemplo, de Y a A1 por la tensión de fase VAN menos la admitancia de A1 por la tensión, ¿sí?, del neutro. Y eso lo hacemos para cada una de las fases, para B y para C. A partir de aquí, entonces, las corrientes van a quedar en función de la admitancia equivalente de cada una de las fases, y estas tensiones. ¿Ok? Ahora, como es un sistema desbalanceado, se sabe que va a haber una resultante. Podemos sumarlo. La corriente de línea A más la corriente de línea B más la corriente de línea C. ¿Esto qué nos va a dar? Por ejemplo, en el primer término yo tengo, admitancia de A1 por la tensión de fase VAN, que es el primer término de mi corriente de línea A, ¿sí? Y el segundo término que yo aquí tengo de que es menos la admitancia de A1 por la tensión en el hilo del neutro, lo dejo hasta el final. ¿Por qué? Porque en cada una de mis fases observo que tengo siempre ese término menos YB1 de VNN menos YC1 de VNN. Entonces aquí puedo yo factorizar mi tensión del neutro, saco mi negativo. Y entonces, menos V de tensión del neutro, que multiplica a la admitancia de A1 más la admitancia de B1 más la admitancia de C1. Y entonces, en la primera parte se está colocando el término de la admitancia de A1 por VAN más la admitancia de B1 por VBN más la admitancia de C1 por VCN. Esto es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Por otro lado, en el nodo N mayúscula se aplica lo que es la corriente de Kirchhoff, ¿no? La ley de corrientes de Kirchhoff, donde la corriente del neutro es igual a las corrientes de línea A, B y C. Ok, entonces, pero también se puede observar que aparte de obtener IN por ley de corrientes de Kirchhoff, podemos obtener la corriente en el neutro por ley de Ohm, ya que si tiene una corriente y una impedancia, pues debe de tener también una tensión en ese hilo del neutro. Entonces podemos aplicar ley de Ohm considerando que sea V en el hilo del neutro entre la impedancia del neutro. Y nuevamente tenemos esa expresión, ¿no? Aquí aparece por ley de Ohm, pero ahora nada más aplicado al neutro lo mismo. Tendríamos esta parte de acá.
donde la corriente va a ser igual a V, por la inversa, de la impedancia, donde la inversa de la impedancia es la admitancia. Entonces, esta parte que tenemos aquí, V por admitancia, se le aplica al neutro. Entonces, aquí tenemos esta expresión de corriente en el neutro y aparte también tenemos esta ecuación aquí. Ok. ¿Qué pasa entonces? Pues se sustituye, por ejemplo, cada una de estas corrientes IA y B y C, pues finalmente es todo lo que tenemos del lado de, ¿no? Entonces todo esto va a ser YA1 por NA más YB1 por B, por tensión de fase en B, más admitancia de C1 por tensión de fase en C, menos, la factorización o la agrupación de la tensión del neutro por las admitancias equivalentes de cada fase. Y esto es igual a, ¿sí?, a la corriente del neutro, pero desde el punto de vista de admitancias. V, o tensión del neutro por la admitancia del neutro. Aquí tenemos esta ecuación. Ok, a partir de esta ecuación que tenemos, ok, aquí lo que hacemos es, bueno, agrupamos los términos. Si aquí, por ejemplo, tenemos que YA1, más, bueno, aquí, esta expresión, de la tensión del hilo del neutro, ok. Esta expresión que tenemos aquí, de menos la tensión del hilo del neutro por las admitancias de en cada fase equivalente, si está restando va a pasar sumando. Y le agregamos, el término que ya teníamos del hilo del neutro. Entonces, ¿cómo quedaría? YA1, que es esta de acá, está restando, va a pasar sumando, YB1, si está restando, va a pasar sumando, YC1, si está restando, va a pasar sumando, más la que teníamos del lado izquierdo, porque esto es corriente en el neutro, más YN. Y esto es igual a, ¿qué nos quedó del lado derecho? La YA1 por la tensión de fase, en A, la YB1 por la tensión de fase en B y la YC1 por la tensión de fase en C. Esta es la expresión a la que llegamos. Hasta aquí estamos. ¿Sí? Ok. A partir de ahí, entonces, nada más lo que hacemos es despejar la tensión del neutro. Y la tensión del neutro nos va a dar como resultado la siguiente ecuación para el desplazamiento del neutro. Para obtener por el método de tensión de desplazamiento del neutro ser igual a la admitancia de la fase A equivalente por el valor de la tensión de mi fuente en la fase A, VAN. Este VAN, que es minúscula, es un dato de la fuente. Si la fuente me dicen que es una fuente simétrica balanceada, secuencia positiva, conexión estrella 4 hilos, pues ya conozco VAN. Más la Y por B1 sería la equivalente. Acuérdense que estas admitancias equivalentes de cada fase son la suma de la impedancia de la línea en cada fase más lo de la Z de carga en cada fase. Se suman y se saca la inversa. Esos YA1, eso es YB1 y ese es YC1. La VAN, la VBN y la VCN finalmente son las tensiones de datos de la fuente de alimentación. Profesora, se le silenció el micrófono. ¿Hasta hay alguna duda? Entonces, de todo el análisis, si observamos
que con toda esta metodología el objetivo es llegar a esta expresión matemática, a esta de aquí. Esta es la expresión que tenemos que utilizar cuando nos pidan analizar el circuito, en este caso, siempre y cuando el sistema sea un desbalanceado en estrella 4 hilos, por desplazamiento en el hilo del neutro, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de todo ese desarrollo, ¿no? ¿Ok? Entonces, si observamos aquí, necesitamos nada más las admitancias equivalentes y los valores, ¿sí?, de las tensiones de fase de la fuente. Eso es todo lo que necesitamos. Fíjese, las YA1, YB1 y YC1, pero también necesitamos la admitancia en el hilo del neutro. Pues generalmente a veces ahí nos dan el valor de la impedancia de la línea, dicen, es igual al valor de la impedancia en el hilo del neutro. O a veces, dependiendo del sistema, si está de plano muy desbalanceado, pues nos dan otro valor de Z en el neutro. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar como expresión final y que vamos a utilizar por este tipo de metodología. A partir de aquí, si observamos en todo el desarrollo que se estuvo trabajando, nos piden o nos van a pedir calcular las corrientes de línea. Nuevamente, recordemos que la corriente de línea va a ser igual a la admitancia equivalente por esa diferencia de potencial en cada una de las fases. Esto ya también lo hemos trabajado, ¿sí? Venía como una de las ecuaciones en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, haga de cuenta que usted tiene su expresión de tensión del hilo del neutro y a partir de ahí regresa a obtener, ¿sí?, corrientes de línea, la corriente del neutro, sus caídas de tensión. Entonces, esto es lo que está ofreciendo esta metodología. Primero, vamos a calcular, ¿sí?, con esta expresión, la tensión del neutro. Pero como ya en esta expresión tenemos las admitancias equivalentes, y tenemos los valores de la tensión de la fuente y tenemos principalmente la tensión del neutro, pues por puro ley de Ohm, ley de Ohm, sí, porque finalmente es esto, ¿no? V entre Z o admitancia por la diferencia de potencial para obtener las corrientes de línea. A partir de aquí, nuevamente, si el sistema es desbalanceado, la suma de cada una de las corrientes de línea nos van a dar la corriente en el neutro, ¿sí? Entonces, esto sería lo más sobresaliente de esta metodología. ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Sí, profesora, creo que sí, todo bien. Ok, bueno, entonces, abusados con esta ecuación, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Sale? Vamos con un ejemplo. Ok, empezamos. Ejemplo. Dice, aquí nos pide resolver el ejercicio o el ejemplo 417. Me imagino que ese es por mallas. Pero ahora nos pide que ocupemos el método del desplazamiento del neutro. Entonces, aquí dice, una fuente trifásica simétrica conectada en estrella 4 hilos con una frecuencia de 60 Hz con una secuencia de fases positivas. Estos son todos los datos de la fuente. Con tensiones de 220, 120. Aquí ya tenemos el valor de la tensión de fase, VAN, BN y CN, ¿estamos de acuerdo? Dice, alimenta una carga como se muestra en la figura número 10. Ok, la figura número 10 en este caso va a ser algo parecido a lo que teníamos como circuito 11, Este es la figura 11 del desplazamiento del neutro, y de los apuntes, es un circuito muy parecido. Ya. Es que esa parte, aquí está. A ver, entonces, en esta parte queda así. Aquí está.
A ver, se los muestro. Aquí, esta es la figura 11. Ah, la figura 10. Es que estaría en la primera parte de la unidad 4. Como la unidad 4 está un poco grande. Ok. Fíjese. Fue con el que hicimos el sistema de mallas. Mire, lo voy a copiar. Aquí. Entonces, esta es la figura 11 con la que se empezó a hacer todo el desarrollo del método del desplazamiento del neutro. Pero aquí, la figura 10, que es con la que se hizo el desarrollo del método de mallas, pues finalmente tiene lo mismo: fuente, líneas de transmisión e impedancias de carga. Entonces, si comparamos lo que tenemos en la figura 10 con la figura 11, ahí están las dos, pues es exactamente lo mismo, nada más que no estamos considerando el análisis en la figura 11 como malla, lo estamos considerando como o trayectoria cerrada o como lazo o como rama. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Aquí está. Dice entonces, ok, alimenta una carga como se muestra en la figura número 10, donde la rama A tiene impedancia de 8.54, cis de 62.1 grados de ohm. La rama B tiene una impedancia de 18.09 con un ángulo de 56.5 grados de ohm, ¿no? La rama C tiene una impedancia de 13.85, cis de 54.7 grados de ohm. Pues aquí nada más le falta agregarle el ohm a la B, a la ZB. La impedancia de la línea tiene una impedancia de ZL igual a 1.118 con un ángulo de 26. Ese es el ángulo de la línea, ¿no? Anteriormente y todavía, bueno, anteriormente se ocupaban primeramente puntos decimales. Después hubo un tiempo de que se cambiaron, según norma, en la parte de mediciones eléctricas, a coma decimal. Pero ya tendría como unos 8 años a la fecha que ya están ocupando punto o coma como decimal. Nada más hay que tener cuidado ahí que efectivamente sea una coma decimal y no una coma de miles, ¿no? Entonces aquí en este caso, debido a que las características de la línea de transmisión que hemos estado trabajando son pequeños, entonces ahí la magnitud de la impedancia de la línea de transmisión pues va a ser pequeña. Por eso ahí es 1 decimal, 118, que sería 1.118 de magnitud de ohm con un ángulo de 26.6 grados. ¿No? Y la impedancia del conductor del neutro dice que es igual al de las líneas de transmisión, o sea, ZL es igual a ZN, ¿vale? Determinar las corrientes de línea y el conductor del neutro, y también nos pide determinar la caída de tensión en las fases de carga y la tensión en la línea de la carga. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si vamos a partir entonces de la figura número 11, de el original, para sacar las admitancias equivalentes. Vamos nosotros entonces a sumar a ZA, ZB y ZC, de cada fase con su respectiva Z de la línea, ¿sí? Entonces, ZA más Z de línea A, ZB más Z de línea B y ZC más Z de línea C, ¿sí? Y vamos, obviamente, ahí la ZL va a ser igual a la ZN. Vamos nosotros entonces a sumarlas, sacamos la Z equivalente y a partir de ahí vamos a sacar la admitancia. Por favor, denme sus admitancias. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, nada más verificando resultados, ¿sí? Entonces tenemos que son, en la primera, son 8.54 con un ángulo de 62.1, más
1.118 con un ángulo de 26.6. ¿Cuánto les da de impedancia equivalente? Sí, a mí me da 9.4724 o 4725, ajá. Igual, si es de 58.17, ya así redondeando, ¿ok? A eso le vamos a sacar la admitancia, por favor. Entonces, la inversa de esa impedancia, ajá, ¿cuánto les da? Ahí va a ser el ángulo negativo. Generalmente, siempre a veces se identifica así las admitancias. Si la impedancia realmente tengo un ángulo X, positivo o negativo, la admitancia va a ser el mismo ángulo X, pero el signo es contrario. De esa manera vamos comprobándolo, siempre y cuando el valor de la admitancia se encuentre de forma polar, no de forma rectangular, para hacerlos de esa forma. Entonces vamos a empezar a trabajar los valores. Entonces en la primera, ¿sí? La Y A1 es de 0. Aquí como son valores pequeños, podemos trabajarlo con potencias de 10, con el objeto de que la variación no sea tan grande. Podemos considerar que sean 105, punto 569, fíjese, por 10, ¿sí? A la menos 3, ahí estamos abordando ya todo, a la menos 3, con un ángulo, de menos 58.17 grados de Siemens, ¿sí? Y de esa manera entonces tenemos más decimales, pero también consideramos pues menos inexactitud en el cálculo de las corrientes de línea, ¿no? Entonces, a veces como son sistemas eléctricos de potencia, se van a dar cuenta que a veces no hay tanto problema, a veces sí se llegan a aproximar, pero también depende de las condiciones del sistema. Entonces, esta es una forma. Entonces, ahí tenemos una admitancia, ¿sí? De Y1. Vamos con la otra admitancia. Entonces, para la otra admitancia tenemos que son 18.09 con un ángulo de 56.5. Y a ese le vamos a sumar 1.118 con un ángulo de 26. O sea, a cada impedancia de carga le sumamos la impedancia de la línea. Nos sale aproximadamente de 19.0673 con un ángulo de 54.8250 grados. Y a ese le vamos a sacar la inversa. Entonces, para el caso de la admitancia en B, a mí me sale de 52. De 52.449, ¿no? Mili por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 54.82. ¿Ustedes cuánto les da? Aquí me da 46. Ok, a mí me da, ya haciendo la corrección, de 52.446 por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 54.82, ¿no? 82.50, ¿no? Si lo quieren manejar a 4 decimales. Y en el otro 58, es que ya estoy redondeando todo. Okay. En el otro tenemos una impedancia de 13.85 con un ángulo de 54.7, más un valor de ZL de 1.118 con un ángulo de 26.6.
da una impedancia equivalente de 14.84, impedancia equivalente en C de 67.360 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí, ¿alguna duda cómo se están sacando las admitancias de cada fase? No. Ok, entonces ahí la otra admitancia esta es la C, ajá. Tenemos entonces que era de 67.360 por 10 a la menos 3, cis de menos 52.6672 grados décimas. Ok, y ya nada más sacamos la admitancia del hilo del neutro, que sería la inversa de, ahí tenemos un dato que es 1.118 con un ángulo de 26.6. Entonces aquí tenemos un valor de 894.454, ajá, por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 26. Entonces, aquí, ahora sí, tenemos todas las admitancias. Entonces, con esas admitancias, nada más vamos a sustituirlas en el valor de la expresión matemática. A ver, entonces es y va a ser igual a 894.454 por 10 a la menos 3. Menos 26.6 grados décimos. Ok, entonces con estas admitancias, ajá, observamos que la expresión matemática del desplazamiento del neutro, bueno, este es el dato que ya nos dan de la fuente. La fuente es de, para la parte de fase, 127 VAN, 127 SI de menos 120 VBN y 127 120, ¿no? VSN o menos 240. Entonces, es lo que vamos a colocar aquí, porque la tensión de fase, ¿sale? Entre, ¿sí? Las admitancias de los 4 hilos VA1, ¿sí me escuchan todavía? Sí. ¿Se comparte todavía? Ah, ya. Ah, perfecto, porque ya estoy bien ciscada con todo esto. Ok, entonces, sustituimos las admitancias, ya nada más lo sustituimos. ¿Cuánto les da? Para obtener la tensión del neutro. Primera. Tenemos que son 105 por 120 VBN
Ujú, ujú. Los demás, ¿cuánto les da? ¿Sí? ¿Les da o no les da? A mí me dio de 5.05 con ángulo de menos 14.99 Ujú. grados. Entonces, sí. ¿Cuánto le da a usted? Aquí es una sola ecuación. La ventaja dice, es una sola ecuación. La desventaja es que si se equivoca metiendo los datos, ahí quedó. Nada más ese detalle. Pero ahí fuera, pues es una sola ecuación. La tensión del neutro les da de 5 punto ¿qué? 5.0. 5. 5.05. Sí, 66 Ajá. con ángulo de menos 14.99 grados. ¿Sí? Ok. Tenemos entonces, por desplazamiento del hilo del neutro, la tensión del neutro. ¿Ok? Sabemos entonces que para obtener a partir de esta metodología las corrientes de línea, tendríamos que aplicar en cada una de ellas esta expresión para encontrar la corriente de línea A, ajá, de línea A, tendría que ser la admitancia equivalente de A1 por la diferencia de potencial de tensión de fase A menos tensión del neutro. ¿Cuánto les da de corriente de línea? Entonces, ahí tendremos, por ejemplo, VAN otra vez. Otros 5. A mí me sale una corriente de 12.8923 con un ángulo de menos 57.55. ¿A ustedes cuánto les dio? A mí me dio una corriente de 12.82 con un ángulo de menos 57.58 grados. Ok. Entonces, a su compañero le da 12.82. Sí, 82.35 Ok. con un ángulo de menos 57.58. Ok, hasta ahí tendríamos la corriente de línea A. Esto es lo que vale y A. Ahora, ¿y B?
corriente de línea B me sale de 6.7341 con un ángulo de menos 177.00. Y para el caso... Sí, diga, ¿qué pasó? De 3, el A y B. Ahí está colocando que la tensión de B es 127 cis de menos 120. A ver. Las dos componentes de la corriente. Pero a ver, ahí, ¿qué tiene de la admitancia de B1? ¿Sí la está metiendo tal cual? De 52.446 con un ángulo de menos 54. A ver, hágale. Ok, a eso habrá multiplíquenlo, pero habrá un paréntesis. Para que tenga las dos tensiones en el paréntesis. A ver. 160 menos. Bueno, es que a lo mejor es el complementario, ¿no? Sí. Si es el complementario, no hay problema, porque finalmente así funciona su calculadora. Finalmente es la misma coordenada de la corriente de línea B, entonces está bien. O sea, mientras no cambie de posición, de posición en el plano complejo, usted pues no hay problema. O sea, está bien, es correcto. Es correcto porque entonces vamos con la línea C, por favor. Yo me voy a retirar, profesora. Tengo otra clase. Sí, adelante. Bueno, entonces en este caso terminamos de calcular las corrientes de línea. Sacan, por favor, ya con esas tres corrientes de línea la corriente del neutro. Y si ya tienen las corrientes de línea, pueden entonces calcular las caídas de tensión en cada una de las impedancias, ¿no? VAN, VBN y VCN. Y también con esa misma, puede ser que sea con esa misma corriente de línea, sacar la caída de tensión en la impedancia de la línea, ¿sí? Y aparte también como es un sistema desbalanceado, si ya tienen las tensiones de fase VAN y BN y CN, entonces pueden sacar a partir de ahí las tensiones de línea de la carga, ¿sale? Entonces, terminan por favor, si ya tienen otra clase, el ejercicio por desplazamiento del hilo de neutro